Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Familia, feliz y bendecido jueves 8 de abril. Les hago una invitación para que hoy eleven una oración por los sacerdotes, por los obispos, por el Santo Padre, jueves sacerdotal. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomada del capítulo 24, versículo 35 al 48 de San Lucas. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué albergan dudas en vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme, y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer, resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, este tiempo de Pascua es especial porque las lecturas son preciosas, las lecturas son maravillosas. Se tiene en las lecturas una experiencia y una reflexión en el encuentro con el resucitado. Por eso saquemos de aquí hoy 5 elementos para meditar, reflexionar brevemente. Primero, dice Jesús: les traigo la paz. El regalo más grande, el regalo más hermoso de la resurrección, que está por encima de todos los regalos, es la paz. ¿Qué es la paz? La paz es eso que sentimos cuando estamos en gracia de Dios. La paz es eso que sentimos cuando estamos en comunión con Dios. La paz es eso que sentimos cuando estamos en armonía con Dios. O sea, vea, no hay algo que dañe y destruya más la paz que el pecado. El pecado destruye totalmente la armonía. El pecado destruye totalmente la comunión. El pecado destruye totalmente la gracia. Cuando uno está en gracia de Dios, en comunión con Dios, tiene armonía consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. La resurrección este tiempo de Pascua es para vivir ese estado de chalón que trae el encuentro con Dios, la comunión con Dios, la gracia con Dios, la paz. Segundo, dice aquí el texto: ¿por qué tienen dudas? La duda es la expresión, la manifestación de una fe débil, o mejor, la duda es la expresión, la manifestación de que no hay fe. La fe es todo lo contrario. La fe es la confianza absoluta en Dios. Por eso este tiempo
de resurrección en el que estamos de Pascua, otro de los regalos, además de la paz que ya dijimos, es la fe. ¿Por qué? Porque si ya tuvimos esa experiencia con Jesús resucitado, tuvimos esa experiencia de amor, tuvimos esa experiencia de misericordia con Dios, tuvimos esa experiencia de la bondad infinita de Dios, de la poderosa victoria de Dios sobre el mal. Resultado de eso tiene que aumentar nuestra fe. El que no tiene fe, el que duda, es porque no ha tenido una experiencia de amor con Dios, es porque no ha tenido la experiencia de misericordia con Dios, es porque no ha hecho suya la victoria de Dios sobre el mal, sobre el enemigo, sobre las situaciones negativas. El que tiene fe es porque ha experimentado y tiene esa riqueza de tener de sentir sobre todo el amor, la misericordia de Dios en su vida. Tercero, dice Jesús, no soy un fantasma, y los invita a que lo toquen las llagas, a que le toquen las heridas. Esto es hermoso. O sea, Jesús, si algún día vamos al cielo, allá en el cielo nos lo vamos a encontrar también con las heridas, con las llagas. O sea, el traje con el que Jesús nos va a recibir en el cielo, mejor, el traje con el que Jesús quiso quedarse, el vestido con el que Jesús quiso seguir después de su muerte y de su resurrección, precisamente son las heridas y las llagas. No soy un fantasma, tóquenme. ¿Y por qué? Porque Él quiso quedarse con toda la historia de nosotros en su cuerpo. O sea, Él con sus heridas y con sus llagas nos lleva tatuados en Él. Es como cuando alguien, yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, pero es un ejemplo, ¿no? Alguien dice, voy a mandarme colocar aquí el rostro de mi mamá. Voy a mandarme colocar aquí el rostro de mi esposa. Dicen hoy los que se tatúan mucho el cuerpo. Pues Jesús no hizo eso, pero sí se quedó con las heridas causadas por nuestro pecado, con las llagas causadas por nuestro pecado. Es decir, Cristo quiso llevarnos tatuados, llevar nuestra historia en su cuerpo. Cuando nos encontremos con Él, no nos vamos a encontrar así, con llagas. Si vamos algún día al cielo, que esa es la meta de todos, con heridas, con sus cicatrices. ¿Por qué? Porque por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido liberados. Tercero, o mejor cuarto, los discípulos se asombraron, dice el texto del Evangelio. Es decir, esta es una invitación para que en este tiempo de Pascua en el que estamos no nos acostumbremos, no nos rutinicemos con las cosas de Dios, con la oración, con la palabra de Dios, con la Eucaristía. O sea, el que ha tenido el encuentro con el resucitado, le tiene que suceder lo de los discípulos. No puede perder la novedad, tiene que asombrarse, no puede rutinizarse, no puede acostumbrarse. Eso es lo que daña más una relación matrimonial. Cuando las parejas se acostumbran, se rutinizan. No, cuando hay amor, el amor lo hace todo nuevo, el amor lo hace todo diferente, el amor todos los días trae sorpresas. Pascua en la que estamos es para pedirle a Dios que cultive en nosotros y nosotros cultivar el asombro, la novedad, la sorpresa, a vivir todos los días como algo nuevo. Cuando nos acerquemos a la oración, vivirla con novedad. Cuando nos acerquemos a la Eucaristía, vivir esa Eucaristía con novedad. Cuando nos acerquemos al encuentro con la palabra, vivir esa palabra, llevar esa palabra a la vida como algo nuevo, porque la palabra siempre nos trae cosas nuevas. Quinto, les abrió el entendimiento, dice aquí el texto del Evangelio, les abrió el entendimiento. ¿Qué significa esto? Que para uno entender la Sagrada Escritura
no necesita reflexiones teológicas. Para uno entender la Sagrada Escritura no necesita exégesis profundas. Para uno entender la Sagrada Escritura no necesita de los mejores predicadores. Vea, estaban con Jesús, con el mejor predicador, y no le entendían. O sea, uno pudiera pedirle a un santo que le predicara, pero si no tiene el entendimiento, no va a comprender la palabra de Dios. Le puede a uno predicar el mismo Jesús, pero si no tiene entendimiento, como los discípulos a los que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento, pues uno no va a comprender la palabra de Dios. Por eso, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, hay que pedir el don del entendimiento. Vuelvo y lo repito, creo que ayer lo dije, hoy nuevamente lo digo. Es decir, hay que pedir el Espíritu Santo. Por eso, cuando vayan a una Eucaristía y el sacerdote vaya a celebrar la Eucaristía, y sobre todo el sacerdote vaya a dar la reflexión, la explicación, pidan para ese sacerdote, pidan para nosotros el don del entendimiento, para que podamos llevar un mensaje adecuado, para que el Espíritu Santo a través de nosotros dé un mensaje a los corazones débiles, a los corazones heridos, para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios con el don del entendimiento. Querida familia, feliz y bendecido jueves sacerdotal. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.